¿Qué tal? Buenas tardes, buenos días, buenas noches, dependiendo la hora en que estén escuchando este relato. Les mandamos un fuerte saludo a todos y a todas desde donde quiera que nos estén escuchando. Muchas gracias por estar nuevamente con nosotros aquí en una historia que tenemos preparada para todos ustedes. Como siempre, les agradecemos enormemente el apoyo que nos brindan con sus comentarios, con sus vistas y con las compartidas que nos hacen. Bueno, los seguimos invitando también para que se suscriban al canal, para que nos sigan compartiendo sus historias. Recuerden que todas nuestras redes sociales las vamos a dejar aquí abajo en la descripción del video. Recuerden que nos pueden encontrar también en Spotify, ahí nos pueden escuchar. Y bueno, vamos a pasar con esta historia lista para el día de hoy y esperemos, como siempre, que sea del agrado de todos ustedes. Los relatos que he escuchado en este canal me han parecido de lo más interesante. Por tal razón me he decidido a compartirles mi experiencia. Esto lo escribo con algo de cariño y un poco de temor. Más temor que cariño, pero por lo que yo no creía en lo paranormal, ni mucho menos en la cuestión religiosa. Mi madre me decía que debía de creer más en Dios y ser más consciente de este tipo de cosas. Para mí esto era hasta cierto punto absurdo. Pero como dicen, tuve que aprender a la mala para convencerme de que este tipo de cosas existen y son reales. Siempre fui un joven rebelde y muy entrón. Esos que siempre presumían de no temerle a nada. En la preparatoria siempre presumía de valiente y querer llamar la atención de las chicas. Siempre fui muy altanero y presumía de valiente. Esto de alguna manera me ayudó a ser algo popular en la escuela. Pero como dicen, nos ahogamos en un pequeño vaso de agua. Y sí, en efecto, esto solo me ayudó en la prepa, porque al salir e irme a la universidad, todo cambió. Así como yo, habían muchos más jóvenes con esa mentalidad y creí que yo no debía de quedarme atrás. Así que continué con esta personalidad de aparentar un carácter fuerte e imponente. Así pasé gran parte de la universidad hasta que cierto punto yo me preguntaba si realmente esta era mi verdadera vocación. El estudiar ingeniería en sistemas computacionales. A mitad de mis estudios de universidad, me convencí de que mi verdadera vocación era la de ser militar. Esto por el carácter que se necesitaba para acceder a este servicio. Así es como decidí salirme de la universidad para enlistarme en el ejército mexicano. Sabía que los requisitos para enlistarme eran lo que yo quería. Así, sin más, me enlisté en el ejército. Aunque esta decisión no les gustó a mis padres, por perder el tiempo y dinero, pero al final de cuentas era lo que yo quería. Sin más que decir, me incorporé a este heroico cuerpo del ejército. Una vez que me dieron de alta para mandarme a misiones, es así como comienza mi historia. Comencé a salir a carretera. Esto era muy común. Al estar en este tipo de misiones o encargos, era lo que realmente yo quería. Sentir esa adrenalina, aunque sabía que mi vida estaba en peligro. En varias ocasiones nos enviaron a patrullar zonas muy peligrosas y aseguradas por el mismo ejército.
a las que eran usadas para plantaciones de algún tipo de amapola y marihuana. Fueron varias ocasiones que nos mandaron a asegurar este tipo de lugares. Incluso nos tocó asegurar casas de seguridad, esas que eran usadas para mantener a sus víctimas de secuestro. Otras tantas usadas para refugiarse los mismos criminales. Eran usadas temporalmente, ya que no podían estar demasiado tiempo en ella. Una de esas ocasiones en que nos mandaron a resguardar una de esas mansiones enormes que eran usadas por narcotraficantes de muy alto rango. Una de estas mansiones había sido asegurada por un batallón y nos habían asignado muy específicamente a nosotros a que fuéramos a resguardar el lugar antes de que fuera saqueado por alguien, por algún ladrón o los mismos integrantes del grupo criminal. Al dirigirnos hacia el lugar mencionado, nos dimos cuenta de que se trataba de una enorme mansión. Allí supimos de que se trataba de algún capo muy poderoso. Con solo ver tan enorme mansión de lujo, nos pidieron resguardar el lugar y de vez en cuando dar unas vueltas por todo el lugar para cerciorarse de que nadie intentara entrar. En una de esas ocasiones que me tocó a mí dar el recorrido, noté que en este lugar habían muchísimos objetos muy valiosos y lujosos. Al recorrer la enorme mansión, me encontré con otro compañero. Al platicar con él, me dice que este lugar era enorme y que las cosas que allí habían eran de gustos muy exóticos. Al regresar donde nos quedábamos, entre la plática, los demás compañeros contaban cómo ellos también habían visto muchos objetos y cosas muy bonitas. Uno de los compañeros comentó: como para llevarse algo, ¿no creen? Dan ansias de tan lujosas y carísimas cosas que hay aquí. Había objetos como estatuas de oro, pinturas, cuadros, incluso armas a manera de exposición, figuras de animales disecados. Tal vez nadie se daría cuenta si alguien llegase a tomar algo. En eso, el comandante, riéndose, nos dice: si quieren, pueden llevarse algo, muchachos, pero es bajo su responsabilidad. Pensamos que se refería a que tal vez los dueños intentaran recuperar lo que era suyo. Y la verdad, nadie quería tener problemas con alguno de ellos. Pero esto no era así, ya que el comandante nos dice que no debíamos de tomar nada. Miren, muchachos, yo he estado en muchos casos y he mirado bastantes objetos muy bonitos y muy caros, otros completamente aterradores. Mi experiencia me ha enseñado a no tocar ninguno de estos objetos. El comandante nos contó cómo en una ocasión un compañero de él se le hizo fácil tomar una pequeña estatua hecha aparentemente de marfil, evaluada en miles de pesos. Pero lo curioso fue que a los días de haberse llevado esa pequeña estatua, el verdadero dueño trató de recuperarla, ya que, como saben, en ocasiones, dentro de este mundo de la delincuencia, muchos de los grupos, incluso los rivales de algunos grupos criminales, a manera de venganza y el querer deshacerse de sus oponentes, estos terminaban por hacer con ellos cosas completamente inhumanas y macabras.
pues en esa ocasión y desafortunadamente esa pequeña estatua no estaba hecha de marfil como ellos pensaban, sino que estaba de alguna manera hecha con los restos de algunos de sus enemigos. Era muy común entre los grupos criminales el hacer este tipo de cosas entre los rivales, el convertirlos, por decirlo de alguna manera, en ese tipo de estatuas a modo de trofeos, y eran exhibidos para demostrar su superioridad. Y al parecer esta persona había terminado por convertirse en esa pequeña estatua. Al llevársela, esta persona se comenzó a manifestar pidiéndole que por favor lo ayudara a contactar a su familia para que pudieran darle santa sepultura, o en el mejor de los casos supieran dónde está. Así él pudiera descansar en paz. Por esta razón, el comandante nos advirtió de no tocar nada de los objetos que ahí encontráramos. Estos tipos están completamente locos, comentó. Así pasamos varios días resguardando esa enorme mansión, hasta que un día recibimos la específica instrucción de abrir una de las capillas que se encontraban dentro de esta misma mansión, ya que también contaba con 2 capillas. La verdad, no podía creer cómo, si este tipo de personas eran capaces de hacer ese tipo de atrocidades, tenían también dentro de ella una capilla con imágenes religiosas. Un compañero nos dijo que esas capillas e imágenes nada más eran para querer tapar el sol con un dedo, como decimos, el querer disimular con esto lo aterrador que eran estas personas. Ahí nos dimos cuenta de que aún había enormes habitaciones que no habían sido abiertas, ya que se nos había indicado de no tocar absolutamente nada de lo que viéramos, aunque nos ganara la tentación. Pero ya con la advertencia hecha por el comandante y con la promesa de no tomar nada, nos dirigimos a abrir esas enormes capillas y cuartos que aún habían sin abrir. La indicación era precisa: hacer una especie de inventario de todo lo que allí se encontraba. Estas eran las indicaciones. Como todos saben, el actual mandatario ha decidido devolver todo esto al pueblo de México, lo cual se me hace una excelente idea. Por esta razón es que debíamos hacer este inventario, para que posteriormente enviaran a un experto en este tema para que valorara el valor aproximado de todo lo incautado por el ejército al crimen organizado. Al recorrer este lugar y al estar en lo más interno de la mansión donde se encontraban estas capillas, una de estas, en efecto, tenía imágenes religiosas, enormes figuras hechas de cantera y algunas bañadas en oro. Pero al ir hacia donde se encontraba la más oculta, por algún motivo esta última se encontraba más al fondo, las ventanas completamente selladas con alguna manta negra. Esta, al parecer, se encontraba en un punto estratégico, como si intentaran que nadie pudiera ver del exterior. De por sí la mansión ya era enorme y no tenían vecinos cercanos. Los más cercanos se encontraban a casi 200 o 300 metros de distancia. Pero por alguna extraña razón, esta se encontraba ubicada de tal manera que fuera imposible
ver del exterior hacia el interior. Incluso en la parte de adelante de la entrada había un enorme pasillo que impedía la vista desde arriba, por si alguien intentara ver con algún helicóptero o algún dron. Al abrir esta enorme capilla, descubrimos algo aterrador. Dentro de esta se encontraba todo lo opuesto a la primera que habíamos abierto. Estatuas, gárgolas, ídolos completamente aterradores, imágenes que emanaban una energía muy pesada que solo con quedárseles viendo, estas parecía que se comenzaran a reír del miedo que te provocaban. Al estar dentro, la energía se sentía cada vez más fuerte. Uno de los compañeros comentó que esta capilla era usada para reuniones donde los criminales hacían pactos con el diablo. Esto con la finalidad de que ninguna fuerza policial los detuviera o, en el peor de los casos, sobrevivir a algún enfrentamiento que tuvieran con las fuerzas armadas, y también para que todos sus negocios fueran exitosos, también con la finalidad de ganar terreno ante los grupos rivales. Y para todo esto tenían que realizar algún tipo de ritual, pero para esto necesitaban ofrecer algo a cambio. No descarto que en algún lado de esta enorme mansión exista alguna fosa clandestina, comentó un compañero, donde se encuentran los cuerpos de todas las personas que usaron a manera de ofrenda en sus rituales. Al estar caminando por este enorme lugar, noté que tenían bastantes habitaciones más. Nos dijeron que examinaríamos el lugar sin tocar absolutamente nada. Yo, para este punto, se me hacía una locura llegar a tocar algo o pensar tan solo en quererme llevar algún objeto de este lugar. Al entrar a una de las enormes habitaciones, esta tenía bastantes imágenes de varios dioses malignos, donde pude observar estatuas de dioses como Belial, que es el dios de la corrupción, del orgullo, así como la arrogancia, por lo que también sería considerado igual que alguno de los principales demonios del infierno. También encontré la imagen de Mahamón, llamado igual que el Vistago del demonio. Se caracteriza mayormente por ser la representación de la avaricia, el materialismo, así como la codicia. Se dice que sería indiferente entre la brecha dentro de ricos y no ha transpirado pobres, debido a que es adorado por todos los que sienten debilidad, así como manía por las riquezas, entre otras imágenes, y al parecer todas estaban orientadas a la riqueza, el poder y sobre todo a la buena suerte en trabajos y tratos de enormes cantidades de dinero. Pero lo más aterrador de mi vida fue ver una imagen, esa imagen que se me quedaría grabada hasta el día de hoy. La verdad, no sé cómo decirlo, solo les pido que me comprendan. Y si estoy cometiendo algún pecado con todo esto, sepan que no es mi intención. Pero lo que vi allá adentro fue una imagen de un Cristo. Este Cristo que de por sí solo ya me causaba un poco de temor. Ese Cristo que se llama de las 3 caídas. Ese que se expone durante la recreación de la crucifixión de Cristo en Semana Santa. Ese donde se muestra totalmente golpeado, de pie, con su corona de espinas, con los brazos abajo.
esta imagen, como les decía, de por sí sola, verla a mí me causaba un poco de temor. La verdad, no sé por qué, pero desde pequeño siempre me causó un poco de temor. Pero ahora, verla en medio de esta oscura habitación, junto a estas estatuas, me causó un verdadero pavor. Pero al acercarme más, pude notar algo peculiar en esta imagen. Esta imagen era idéntica a la que había visto alguna vez en alguna iglesia cuando mi madre me pidió acompañarla a misa. Pero lo diferente en esta imagen es que esta era completamente negra. El rostro y la vestimenta eran completamente negras. Por alguna extraña razón, esta habitación se encontraba completamente oscura, o más bien jamás encontramos el interruptor para encender las luces. Solo me alumbraba con la linterna que traía conmigo. Al darle la vuelta a esta imagen, por un momento, por un mínimo instante, noté, o quiero convencerme que fue mi imaginación, pero miré cómo esta imagen me siguió con su mirada. Esto comenzó a incomodarme, que mejor decidí salir de ese lugar y esperar a los compañeros aquí afuera. Así salí del lugar y esperé a que los demás compañeros salieran. Al realizar el recorrido, todo transcurrió en completa calma y sin ninguna novedad. Cuando ya nos encontrábamos en el punto de reunión, nos encontrábamos cenando y descansando, varios compañeros relataron que durante el recorrido dentro de la capilla y de esa enorme habitación sintieron una extraña sensación de incomodidad, y sobre todo al pasar junto a esa imagen del Cristo, algún temor o una extraña sensación emanaba de él. Duramos una semana más en este lugar antes de marcharnos de ahí, pero durante esta semana fue muy aterradora por todo lo sucedido, ya que cada vez que nos tocaba realizar el recorrido de rutina para evitar el saqueo de alguno de los objetos, siempre me tocaba pasar de noche por este lugar donde se encontraba la capilla y donde se encontraba ese Cristo. Esa capilla negra, así la llamábamos por su aspecto y por todas las figuras malignas que había dentro, y sobre todo por la imagen del Cristo negro que se encontraba allí. Siempre evitaba pasar por este lugar, y cuando lo hacía deprisa para no estar mucho tiempo allí. Pero el superior nos ordenó que teníamos que entrar al lugar a ver que todo estuviera en orden, y así, a regañadientes, terminamos por entrar a recorrer el enorme lugar. Pero lo más terrible fue una noche que los extraños sucesos comenzaron a manifestarse. Durante 3 noches seguidas, los compañeros, al dar el recorrido y al pasar por esa capilla negra, algo se les comenzó a manifestar. Algunos llegaban corriendo y muy alterados, uno con una cara muy blanca y otros con la mirada perdida. Al preguntarles qué había sucedido, 2 de ellos dijeron que alguien había intentado abatirlos. Ese era un pretexto para no decir que algo o alguien los había espantado, para que no nos burláramos de ellos. Pero uno dijo que algo se le había atravesado durante su recorrido. Vio cómo algo completamente negro se movió por toda la capilla. Él pensó que se trataba de alguien que intentó meterse a robar un objeto y solo pudo gritarle que se detuviera, pero jamás respondieron a su llamado. Al ir a investigar, miró que esto que había llamado su atención traía un traje negro, algo así como una túnica completamente negra.
De inmediato se me vino a la mente la vestimenta de ese Cristo negro. El comandante solo se burló del comentario del compañero, diciéndole que la próxima vez que alguien saliera con este tipo de bromitas, sería castigado. Así, la noche que me tocó realizar el recorrido a mí, lo tomé con toda la actitud, repitiéndome que solo era la imaginación de los demás. Así inicié mi recorrido, en completa calma, pero al ir hacia la capilla, parecía que todas las luces se esfumaran justamente sobre este lugar. Y por fortuna o como sea, me tocó realizar este recorrido a mí de noche. A esta capilla se ingresaba por una pequeña puerta que se encontraba al lado de una enorme puerta, esas que tienen todas las capillas e iglesias. Por obvias razones, estas enormes puertas se encontraban cerradas. Al entrar, solo podía escuchar mis propios pasos hacer eco en este enorme lugar. En esto, un fuerte viento hizo que la puerta se azotara fuertemente, cerrándola de golpe. Continué con mi recorrido, pero cuando me encontraba a un costado del altar de esta aterradora capilla, al ver las enormes imágenes de esos distintos demonios, comencé a incomodarme, a sentir una extraña sensación. Comencé a sentir como que alguien me observaba. Al ir hacia donde se encontraban las demás habitaciones y al revisarlas, pude escuchar unos extraños pasos, pero parecían unos pasos de unos pies descalzos. Desenfundé mi arma, imaginando que se trataba de algún ladrón que se había internado en la capilla, queriéndose robar algún objeto. Pero por más que busqué, no encontré nada raro. Al ir hacia esa habitación donde resguardaban esas estatuas y donde se encontraba la imagen de este Cristo negro, mis piernas, por algún motivo, me comenzaron a temblar. Con un poco de dificultad, entré a esta habitación, pero mi sorpresa fue ver que algunas de las imágenes que había visto antes ya no se encontraban en este lugar, y la imagen de este Cristo negro tampoco se encontraba en este lugar. Esto era completamente raro. Tal vez alguien las había movido del lugar, pero lo que había dicho el comandante, nadie podía mover o tocar nada. Incluso lo que él mismo nos había contado sobre el proceder de algunos de estos objetos. Pensé por un momento que alguien había sido tan avaro como para tomar algo, sabiendo las consecuencias de tomar algo de este lugar. No le di más vueltas al asunto y continué mi recorrido. Pero lo aterrador fue que cuando salí, regresé al salón principal de la capilla. Allí miré a varias personas como si estuvieran en alguna reunión, así como cuando la gente se reúne en misa. Pero todas estas personas se encontraban completamente cubiertas por una túnica negra y con una capucha. No pude verles el rostro. Todas se encontraban de pie. Por un momento pensé, ¿cómo se habían tomado el tiempo mis compañeros para hacerme este tipo de bromas? Incluso por un instante me causó risa ver esta imagen de todos parados ahí, pensando en que estas personas paradas en todo lugar eran mis compañeros. Pero al voltear la vista y mirar hacia el frente, hacia donde se encontraba el altar, lo que miré allí me causó ese trauma que me costó tanto poder superarlo, aunque a la fecha aún tengo algunas secuelas de esto. Lo que miré donde supuestamente se pone el cura o padre para ofrecer la misa, allí en medio del altar miré a este Cristo con
completamente negro, parado mirándome fijamente en medio del altar. Mis pies se desplomaron. Esto causó que me dejara caer al piso. Al estar hincado sobre mis piernas, solo observaba a este Cristo parado allí. Ya basta, ya estuve, les contesté, pensando que se trataban de mis compañeros haciéndome una broma muy pesada. Pero lo que me convenció de que no se trataba de ninguna broma fue ver a este Cristo mover su cabeza y voltear a mirarme. Esto era ilógico. ¿Cómo podía moverse por sí solo? Y por más que quise salir corriendo, no podía. Mis piernas no me respondían. Por primera vez en mi vida, comencé a rezar, pidiéndole a Dios perdón por todo lo que había hecho. Mi idea de ser una persona fuerte y que a nada le temía se esfumó por completo esa noche. Por un momento me sentí un niño muy indefenso. En este momento valoré las palabras que me decía mi madre. Mi mentalidad de tener un carácter fuerte y no temerle a nada ni a nadie se desmoronó. Como pude, me levanté apoyando de mi arma, como si se tratara de un bastón. Así logré caminar lentamente y me dirigí hacia la entrada, pero justo cuando iba a medio salón me volví a caer. Al voltear, miré cómo este Cristo comenzó a caminar. Reconocí esos pies descalzos que había escuchado momentos antes. Allí comencé a gritar desesperado, con la esperanza de que mis compañeros me escucharan y fueran a ver qué sucedía. Incluso por un momento intenté detonar mi arma, pero por alguna maldita razón jamás logré hacerla detonar. Solo pude gritar y arrastrarme hacia la puerta. Al estar casi en la puerta, un compañero abrió y me miró sobre el piso. Me ayudó a levantarme y me sacó de allí. ¿Qué pasó?, me preguntó. Vámonos de aquí, le contesté. Ahorita te cuento, pero por favor, sácame de aquí. Él, como pudo, me sacó de ese lugar y me llevó al punto de reunión. Cuando me encontraba con mis demás compañeros, me sentí un poco más tranquilo y a salvo. Les comenté todo lo que había sucedido. Algunos no me creyeron y solo se burlaron de mí, pero algunos otros se quedaron callados, atentos y escuchando todo lo que yo decía. Mi sorpresa fue escuchar al compañero que me había ayudado a salir de ese lugar, que justo cuando él abrió la puerta y al verme tirado sobre el suelo, pudo por un mínimo instante ver a este Cristo parado delante de él, sonriendo de manera macabra. Él no quiso tomarle importancia y solo se interesó en ayudarme a salir de ese lugar. Ya todos, por alguna razón, comenzaron a tomar más en serio lo que ocurría en este lugar. Pero no podíamos decirle nada al comandante porque por obvias razones se burlaría de nosotros. La última noche que pasamos ahí, desafortunadamente, me tocó nuevamente realizar el recorrido. Pero por suerte, el compañero que me había ayudado a salir de ese lugar se ofreció a acompañarme a realizar el recorrido. Esto se lo voy a agradecer por siempre. Él me dijo que por el resto de la mansión no había necesidad de hacer el recorrido, que lo único que a él le interesaba era hacer el recorrido en ese lugar. Así que nos dirigimos hacia esa capilla, no sin antes pasar a la otra, pidiéndole a Dios que no nos dejara solos en ese lugar. Nos dirigimos a la negra capilla. Al entrar, todo parecía en completa calma, pero al ir hacia la parte trasera donde se encontraban las habitaciones, escuchamos los pasos de alguien, esos pasos descalzos. Solo nos miramos y con la mirada
nos dijimos que ambos sabíamos de quién o de qué se trataba. Al abrir de golpe la puerta, todo se encontraba completamente normal, pero lo fuerte fue cuando entramos. La puerta se azotó de golpe, dejándonos encerrados en este lugar, junto con estas imágenes. Sonidos se comenzaron a escuchar, como de rechinidos y pasos caminar por dentro de la habitación. Yo comencé a sentir un enorme terror por dentro, pero no podía decirle nada a mi compañero para que no notara mi miedo. En un momento pudimos ver sombras moverse por detrás y alrededor de nosotros. La imagen del Cristo nuevamente ya no se encontraba en su lugar. Mi compañero me dice con voz baja: están al lado de nosotros. Yo puse mi mano en mi arma, pero mi compañero me dice que esto no funcionará para nada con lo que había aquí. Escuchamos una risa macabra al querer salir de la habitación. No pudimos abrir la puerta, se encontraba cerrada, al parecer con seguro. Ambos intentamos derribarla, pero no lo conseguimos. Mi compañero me dice que alguien por el lado de afuera estaba deteniendo la puerta, evitando que nosotros pudiéramos salir. Nuestra desesperación aumentaba al punto que mi compañero hizo un par de detonaciones. Al instante, escuchamos las voces de nuestros demás compañeros acercarse. Por un momento me sentí a salvo. Los compañeros terminaron por destrozar la cerradura y, de un disparo, abrieron la puerta, permitiéndonos salir de esa habitación. Con ellos se encontraba el comandante. Yo solo le dije que ya no podía más estar en este maldito lugar. El comandante mantenía una mirada muy seria. La verdad, no me importaba si me castigara, solo quería salir de ese lugar. Mi sorpresa fue escuchar al comandante decir: mañana mismo nos largamos de este maldito lugar. Vámonos, muchachos, dejemos todo como está y salgamos de aquí. Al estar en el punto, todos los elementos nos encontrábamos reunidos. Es aquí cuando el comandante nos contó algo aterrador. Al parecer, él ya sabía de las cosas tan terribles que sucedían en este lugar, que terminó confesándonos todo. Supuestamente, esta mansión servía para realizar misas negras y, en otros casos, rituales satánicos, donde incluso ofrecían vidas humanas a cambio de que estos seres malignos que había allí adentro les ofrecieran protección y dinero en todo momento. Él sabía de estas prácticas y de lo que había pasado en este lugar. Él no quiso decirnos nada para no alterarnos, pero debo decir que mi carácter de valiente y entrón no sirvió de nada ante esto que nos ocurrió. Al día siguiente, cuando ya nos encontrábamos retirándonos del lugar, por un momento volteé hacia arriba, la capilla del fondo, esa que contenían esas imágenes. Pude ver en la parte de la torre, en lo alto, cómo se encontraba parado este Cristo negro, observándonos fijamente. Se observaba perfectamente, aún siendo de día. Un compañero notó la presencia de este ser y solo me dice: vámonos, no permitas que éste te intimide. De lo contrario, terminará por atormentarte por mucho tiempo. Pero no tuve el valor de no sentir miedo y una extraña sensación, que comencé a sentir una enorme sensación de ansiedad cada vez que miramos la imagen de este Cristo. Con los meses comencé a tener una enorme ansiedad y pesadillas por las noches, que incluso
me despertaba sudando. Esto afectó mi rendimiento en el ejército. El no poder descansar bien, ya que siempre tenía pesadillas con este Cristo, provocó mi baja del ejército. Al estar en casa con mi familia, las cosas no cambiaron. Las pesadillas eran más a menudo. Comencé a bajar de peso y cada vez me sentía más desgastado y sin fuerzas, hasta que mi esposa le comentó a mi madre sobre mi situación. Debo decir que jamás le comenté nada a mi esposa y a mi familia sobre este suceso. No quería que supieran que por esto fue que me di de baja. No quería que pensaran que era un cobarde, pero en mi desesperación terminé por contarles todo. Mi madre me regañó muy fuerte, diciéndome que con ese tipo de cosas no se juega. Así que terminó llevándome con una señora que realizaba limpias de espanto, como se le conoce comúnmente. Esta señora nos comentó que lo que yo tenía es que una energía maligna me había seguido desde ese lugar y que la única manera de librarme de ella era afrontando de una vez por todas esto que me seguía atormentando. ¿Y cómo haría esto?, le pregunté. Es muy sencillo, hijo. Me dice, solo tienes que aceptar todo eso que tú no quieres aceptar. La verdad, no sabía a qué se refería. Pero cuando me dice que así como existe el bien, también existe el mal. Mira, hijo, tú ya viste y te convenciste con tus propios ojos de que en efecto existe el mal. ¿Y por qué no quieres aceptar que también existe el bien? Y es algo que no puedes negar. ¿Y por qué no quieres aceptar que también existe el bien? ¿Por qué no quieres aceptar a Dios en tu corazón? ¿Por qué no quieres aceptar de que Dios existe? Esto se me quedó marcado. Después de esto, mi esposa y mi madre me llevaron con ellas a donde van cada domingo a misa. Sin más, acepté ir con ellas. Así que el domingo mismo fuimos a misa. Al terminar la misa, mi madre le comentó al sacerdote todo lo sucedido conmigo y él aceptó ayudarme. Así que me llevaron a una pequeña habitación donde resguardaban a este Cristo, el mismo que yo había visto en esa mansión, pero su aspecto era completamente distinto. Por un momento me llegaron todos esos recuerdos de esa noche, que me comencé a alterar un poco, pero gracias al Padre pude controlarme. Él me dice que debía aceptar a Dios en mi vida, que de esta manera Él me ayudaría a superar todo esto que me atormentaba. Así que poco a poco me acerqué más a esta imagen, que siempre por alguna extraña razón le tuve miedo, pero ahora esta misma imagen me ayudaría a salir adelante. Al estar frente a este Cristo, me desbordé, pero a manera de arrepentimiento, tanto que le pedí perdón por dudar de Él y por llegar a temerle sin razón alguna, y que por favor me ayudara en esta situación que ahora me encontraba. Es así como poco a poco comencé a sentir una enorme calma y tranquilidad dentro de mí. Continué yendo a misa más seguido y el Padre siempre me recibía con una enorme alegría, tanto que terminó por regalarme una imagen de este Cristo. Toma, hijo, la he bendecido yo mismo. Sé que te ayudará y siempre encomiéndate a Él. Cada uno tiene su santo preferido, pero creo que en esta ocasión Él te ha elegido a ti. Y así
Es como ahora tengo esta imagen en mi casa. La cuido y venero como nunca. No sé qué sea esa cosa que miré en esa mansión. No es para nada bueno, pero solo sé que ahora estoy y soy más feliz al tener este Cristo en mi casa y en mi vida. Reciban un enorme saludo a todos los que escuchan mi historia. Es 100% real.